con Oscar Aza. El Congreso de Perú destituyó el miércoles al presidente izquierdista Pedro Castillo por incapacidad moral, ignorando la decisión del mandatario de disolver el Parlamento y reorganizar el sistema de justicia. La destitución de Castillo fue aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas. Era su tercer intento por sacarlo del poder desde que asumió la presidencia en julio de 2021. La vicepresidenta Dina Boluarte, que denunció un golpe de Estado, es la que sucedió a Castillo en la presidencia de la República. Tras la decisión del Congreso, manifestantes se reunieron a las afueras de la sede parlamentaria. Pocas horas antes de que el Parlamento se reuniera para debatir la salida de Castillo, el mandatario anunció la disolución del Congreso en un esfuerzo de último minuto por salvarse de la destitución. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. El anuncio fue rechazado por Boluarte y otros altos funcionarios y analistas políticos, mientras que varios ministros del gobierno anunciaron sus renuncias. Y tenemos un panel de lujo esta noche, en una noche tan importante para Perú y para Latinoamérica y para el mundo. El mundo está interrelacionado en todas las latitudes. Tenemos con nosotros al doctor Antonio López Istúriz, diputado al Parlamento Europeo, secretario general de la Internacional Demócrata de Centro. Es un honor tenerlo esta noche aquí. Muchísimas gracias, el honor es mío. José Luis Valderrama, un habitué del programa, una voz y una mente luminosa, analista peruano, especialista en marketing político. Y estas no son elogios desmesurados, sino justos reconocimientos. Y vía Zoom desde Lima, Henry Rafael, que regresa al programa, presidente del Instituto de Comunicación Política del Perú, periodista. Gracias, colega Henry Rafael desde Lima. Vamos a actualizarnos con Lima. ¿Qué está pasando esta noche? La parte noticiosa. Henry Rafael, ¿cómo está en estas horas Perú? Adelante, bienvenido. Buenas noches a toda tu audiencia, Oscar, y por supuesto a los colegas que están en la mesa, en el panel. Bueno, estamos viviendo una noche absolutamente tranquila. Cualquiera quizás que en otros países ve esta noticia creería que ahorita hay una explosión social en las calles, no sé, manifestaciones, y lo que queda es pequeños grupos muy pequeñitos que quedaron de las manifestaciones de la mañana que pedían la disolución del Congreso junto a Pedro Castillo, pero que en general pareciera que el devenir de los hechos que terminaron con ya la desvinculación del presidente o del expresidente Pedro Castillo de Palacio de Gobierno, su procesamiento, porque está hoy ya detenido y por supuesto probablemente en las próximas horas pasará a alguna cárcel de la capital, ha traído bastante tranquilidad. Es como quitarse en el fondo una carga al tener un presidente con tan alta desaprobación popular y sobre todo con una actitud que hoy día nadie entiende por qué es que mientras por la tarde de hoy se tendría que haber estado votando la vacancia presidencial por casos de corrupción, que no tenía los votos que eran necesarios para tal efecto, terminó él, por decirlo así, pateando el tablero. No solamente disolvió el Congreso, declaró en reorganización todo el sistema de justicia, incluyendo la Fiscalía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. Literalmente lo que hizo Pedro Castillo fue un golpe de Estado, porque no solamente disolvió el Congreso, que ya es bastante, sino que disolvió todas las organizaciones de la estructura del Estado, declarándolas en reorganización, y no tuvo respaldo de las Fuerzas Armadas, que terminaron, digamos, esta novela que hemos visto hoy, terminó casi en un acto novelesco, ¿no? Porque tuvimos a la misma policía deteniendo los vehículos que transportaban a Pedro Castillo y su familia en la calle de Lima, y a la ciudadanía pidiendo que siga transitando por la ciudad. Ambas fuerzas lograron que él no escape, porque todo hacía parecer que se dirigía hacia un asilo político en la Embajada de México, cosa que no ocurrió, y finalmente él está hoy en prisión. Bueno, Antonio López Istúriz, evidentemente que esto es una situación única. O
donde 6 presidentes en 8 años, y inclusive lamentablemente hasta con uno que se suicidó, que fue el caso lamentable de Alan García. ¿Cuál es su lectura de lo que se ha visto en Perú y qué repercusiones pudiera tener esto o el efecto dominó, quizás, si pudiera existir en otros países del área? Vamos a ver, una cosa es el caso particular de Perú y otra cosa yo creo que es dentro de un ambiente internacional de gran inestabilidad, donde estas cosas desgraciadamente pues ya no son tanta novedad, ¿no? En fin, quiero por delante de todo mandar un caluroso abrazo y todo nuestro apoyo a los que han trabajado y han luchado en el día de hoy para que la democracia en Perú no desaparezca. Creo que todos les debemos, en estos tiempos tan turbulentos, donde es más fácil estar en el lado oscuro de la política, con los populismos, sobre todo de la ultraizquierda en muchos países latinoamericanos, también de la ultraderecha, presente también en países europeos, ¿no? Es decir, políticos moderados, razonables, que siguen trabajando y que hoy han demostrado en Perú que han tenido que luchar por defender la democracia y la Constitución. Creo que les debemos todos un enorme respeto a todos ellos. José Luis, tú pronosticaste, hay que reconocerlo públicamente, que no iba a durar mucho en el poder este nuevo presidente del Perú, y diste fecha cierta, hoy, que no pasaba de hoy. ¿Por qué estabas tan seguro de eso? A ver, en abril, me acuerdo que en esta misma mesa te dije que ese pavo no pasaba de Thanksgiving, me pasé por un par de semanas, pero... Culpa del pavo. Culpa del pavo. Lo que sucede es de que cuando él abre lo de la Carta de la OEA, le da una pequeña tregua a esta crisis en la que él vivía, pero había un movimiento muy pequeño de un congresista que logró filtrar esta incapacidad moral a la que se enfrentaba el día de hoy. Pero en paralelo él hizo una movida terrible, que fue esta supuesta declaración de confianza fallida, que el Tribunal Constitucional se lo niega como tal. Pero desde ese día ya Castillo había decidido tumbarse el Congreso. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional le dice que no, ahí su bala, la bala que él había disparado, no cae en destino. Entonces lo convierte a él en un tipo vulnerable y el Congreso ahora es el que tiene la oportunidad de disparar en contra de él. Iba hacia la Embajada de México a asilarse. Iba con su familia. Así es. Por eso las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en la tarde de hoy. Ha habido inclusive, hay tomas de que la policía ha apuntado con ametralladoras el auto del presidente para que se detenga. Y como quien manejaba era un miembro de seguridad del Estado, ha recibido la orden de su superior para que se detenga. Y hoy, en lugar de ser condenado por ladrón o por corrupción, es por rebeldía a la Constitución. Es un delito totalmente distinto. Yo particularmente soy de la teoría de que lo que hoy hizo fue, si me van a sacar, que no me saquen por la puerta falsa por ladrón, me saquen por golpista, y los echo. Porque ni siquiera el señor de seguridad de la puerta, de Palacio, lo apoyaba. O sea, no tenía Esto hubiese sido un precedente único, inédito en la historia de Latinoamérica, un golpe de Estado sin guardias, sin militares. Pues yo creo que hay que sumar a los militares peruanos a la felicitación. Estuvieron en el lado erróneo de la historia con Fujimori y han estado en el lado correcto, ¿no? en esta ocasión. Creo que los militares, afortunadamente los golpes de Estado en España ya hace muchas décadas que no ocurren, pero los militares tienen que estar del lado de la democracia defendiendo la Constitución y en nuestro caso también a nuestro sistema en España, ¿no? Y espero que así sea en todos los países latinoamericanos. Yo creo que el caso peruano podrá estudiarse posteriormente, donde por fin las Fuerzas Armadas no se han visto involucradas. Creo que es una noticia dentro de lo que hay positiva, ¿no? Henry Rafael, pudiera ir, se habla de 20 años de prisión si es juzgado por los crímenes de intento de subvertir el orden público, el orden constitucional para Pedro Castillo. ¿Pudiera darse ese escenario? Sí, porque lo que tenemos es una sumatoria de casos en fiscalía. Como bien lo han dicho en el panel, él ha sido detenido por en flagrancia cometer el delito de romper el orden constitucional.
pero a la par tiene 6 carpetas fiscales de investigación por el más alto cargo de la Fiscalía de la Nación contra el presidente Castillo por delitos de corrupción en todos sus niveles, y con él están investigados además diversos personajes de su gobierno, con lo cual lo que va a suceder probablemente es que haya una sumatoria de años, como suele ser de acuerdo al procedimiento penal, y yo no tengo dudas que a Pedro Castillo le quedan solamente años en cárcel, a él y su familia, porque él es el responsable además de haber puesto en estos actos de corrupción a su familia directamente, hoy que es investigada por la Fiscalía. Con un detalle adicional, como bien lo han dicho en el panel, a él quedó tan solo, siempre se dice que el poder es efímero, ¿no? Y que en ese traspaso del poder, cuando vas dejando el poder, las amistades se van alejando. Bueno, a él no le quedaron amistades ni siquiera una hora después de haber hecho el anuncio del cierre del Congreso, porque en esa hora más de medio gabinete de su propio gobierno había renunciado, y 2 horas después las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales habían decidido respaldar la acción de defensa de la Constitución que se venía dando. Quédense ahí, seguimos de inmediato en el próximo segmento con ustedes tres, nuestros 3 distinguidísimos invitados en esta noche. Al regresar analizamos el perfil de Dina Boluarte Segarra, la abogada que se convirtió tras la destitución de Pedro Castillo en la primera mujer en presidir el Perú. Tengo una noticia muy